Muy bien, estimados amigos. Vamos a iniciar nuestra quinta y última unidad de nuestra primera asignatura, Moderna Teoría de la Constitución. Vamos a estudiar los siguientes temas: el control de convencionalidad concentrado y el control de convencionalidad difuso. Estos son los puntos que vamos a abarcar. Vamos a hablar sobre el ejercicio del control de convencionalidad, su fundamento, los pasos para el ejercicio del control de convencionalidad. Vamos a hablar del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el trámite de peticiones y solicitudes de medidas cautelares. Estimados amigos, vamos a empezar con un video del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en la cual el doctor Miguel Carbonell entrevista a don Sergio García Ramírez, quien fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y vamos a ir haciendo una pausa en relación a los comentarios que tiene sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Iniciamos. Uno de los temas que ha generado un gran interés entre los abogados mexicanos, también entre los estudiantes de Derecho, tiene que ver con el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Para hablarnos de algunos aspectos de este sistema, tenemos hoy el verdadero lujo, el gran privilegio de contar con uno de los mayores expertos reconocido a nivel nacional e internacional, un jurista de una talla verdaderamente inusitada, que es don Sergio García Ramírez. García Ramírez es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pero a lo largo de su fecunda carrera ha sido procurador de justicia en el Distrito Federal, procurador general de la República, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presidente de la propia Corte, y ha escrito muchísimos textos alrededor de los temas vinculados con la protección de los derechos humanos. Don Sergio, bienvenido. Pues cuéntenos en qué consiste este sistema de protección de derechos humanos y, sobre todo, ¿por qué los abogados mexicanos deberían de interesarse en este asunto? Muchas gracias. Antes de abordarlo, si usted me permite, doctor Carbonell, quiero corresponder a sus expresiones tan generosas. El lujo es para mí estar aquí en mi instituto, su instituto, y además estar dialogando con usted, cuya obra respeto y admiro sobremanera. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por esta oportunidad de coloquio. El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos es una nueva vertiente de expresión de los derechos fundamentales de las personas, para usar esa expresión muy genérica, y brinda a todas las personas en los países que han reconocido este sistema, que son prácticamente todos los de América Latina, un ámbito más de protección. Es el caso de México. México, que como usted sabe, lo ha escrito además excelentemente, reformó su constitución política hace relativamente poco tiempo, incorporó en su artículo primero un claro reconocimiento que existía, pero no con esa claridad, no con ese énfasis del sistema internacional de protección de los derechos humanos. Así que ahora estamos amparados, o debiéramos estarlo, por esa doble vertiente de los derechos fundamentales. Es decir, por un lado, La Constitución misma, con sus textos tradicionales, digamos, y los nuevos. Y por otro lado, los tratados internacionales que nos aportan nuevos medios de defensa y nuevos derechos. Pero mire usted preguntará. no, incluso al mismo nivel, ¿verdad? ¿Al mismo nivel? Es decir, Bueno. ahora ya parece que la diferencia entre derecho interno y derecho internacional pues se refiere solamente a la fuente de origen, pero para efecto práctico nosotros tenemos todos los derechos de la Constitución y de los tratados internacionales. Esto es Lo así. ha hecho usted con gran corrección y lo ha escrito con esa misma corrección, tanto usted como algunos otros juristas, por ejemplo el doctor Fixamullo. Tenemos derechos de doble fuente, una fuente nacional, el constituyente o el poder revisor de la Constitución, que son las normas nacionales, las normas que ya estaban en nuestra Constitución y las que se vayan agregando. Y por otra parte un derecho de fuente internacional, pero que es derecho nacional, que forma parte del ordenamiento nacional. Así que podemos invocar ambas fuentes para conformar un solo estatuto. Yo le llamo a esto, bueno, es una manera de expresarme, yo le llamo a esto el... Ok, vamos a empezar, estimados amigos, comentando a grosso modo lo que comenta el doctor García Ramírez en relación a esta vinculación que tenemos a partir de la reforma constitucional del 2011, ¿verdad? Esta doble vertiente de los derechos humanos, ¿verdad? Tanto de índole constitucional como la contemplada en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Don Sergio García Ramírez nos dice que esto siempre se ha encontrado inmerso en la Constitución, pero con motivo de la reforma, pareciese que estamos en un nuevo paradigma, ¿verdad? Pareciese que estamos haciendo una ampliación de los derechos humanos, no solamente los que reconoce la Constitución, sino nos vamos también a los que reconoce, en este caso, los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y veamos qué personaje lo está diciendo. Alguien que fue juez de la Corte Interamericana y que fue también el presidente de esta Corte Interamericana. Continuamos con el desarrollo del video. Atención, por favor.
el Estatuto Contemporáneo de los Derechos Humanos. El gran reto de los juristas mexicanos debe ser, entre ellos, uno de los grandes retos, digamos, es conocer estos tratados internacionales. ¿No le parece Bueno, que ahí tenemos un déficit? es un gran reto, efectivamente, que tenemos todos, y cuando digo tenemos todos, por supuesto que me incluyo. El número de los tratados internacionales sobre derechos humanos, por una parte, y el de los tratados o pactos o convenios internacionales que contienen derechos humanos, aunque no sean sobre derechos humanos solamente, es muy amplio. La propia Suprema Corte de Justicia ha expuesto una lista de este número verdaderamente notable de tratados internacionales que tenemos que conocer. Creo que va a ser un poco complicado que todos conozcamos todos los tratados, pero por lo menos, desde luego, los servidores públicos están llamados a cumplirlos y los juzgadores. Bueno, y los abogados deberán conocer los más importantes. Por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, el llamado Pacto San José, que conforma la columna vertebral, ¿no?, de nuestro sistema interamericano. Yo diría que, a reserva de que traten de conocer todos los tratados, de que tratemos de conocer todos los tratados, no presumiré de que los conozco, por supuesto, habría dos sobre los que vale la pena llamar la atención. O dos. Ok, menciona un aspecto fundamental, la importancia de que los abogados conozcamos tratados internacionales. Ya no hay de otra, compañeros. No es una cuestión de una ficción, no es una teoría, no. Obligación que tenemos de conocer los tratados internacionales en materia de derechos humanos. México ha suscrito N cantidad de tratados internacionales, muchísimos, pero como dice el doctor Miguel Carbonell, es importante conocer el tratado que es la columna vertebral del sistema interamericano de derechos humanos, que es la Convención Americana de los Derechos Humanos. ¿Vamos bien hasta aquí, compañeros? Sí, seguimos. Juntos. Los pactos internacionales de Naciones Unidas, de derechos civiles y políticos uno, de derechos económicos, sociales y culturales otro, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos y sus protocolos adicionales y los otros tratados interamericanos que tienen que ver con derechos humanos. Este conjunto debe ser conocido y se encuentra involucrado en lo que ahora llamamos, o llaman muchos, el bloque de constitucionalidad. Yo creo que existe un bloque de constitucionalidad. Yo creo que constitución no es solamente para los fines a los que estamos aludiendo lo que está escrito en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, reformada por el constituyente, sino eso, sin duda, y todo este acervo, todo este conjunto de tratados internacionales. Ese es nuestro nuevo bloque de constitucionalidad. Doctor, cuéntenos de la vertiente institucional. Estamos hablando, nos ha mencionado usted los tratados internacionales, la nueva normatividad, el bloque en el cual se integran tanto la Constitución como... Don Sergio García Ramírez no considera pues que exista un tema de un bloque de constitucionalidad, sino que al final de cuentas, cuando un tratado se adopta, se supone que entra dentro del parámetro de constitucionalidad. Por eso hasta cierto punto nos dice don Sergio García Ramírez que siempre ha existido ese tema de la constitucionalidad y bueno, en este punto hay una armonización de estos tratados con lo que establece la norma constitucional. Entonces, tenemos fundamento para hablar del ejercicio del control de convencionalidad. Seguimos con el comentario. los tratados, pero el sistema interamericano tiene una expresión institucional, tiene órganos de garantía y defensa. ¿Qué nos puede exponer sobre ese asunto? Déjeme decirle que tener declaraciones o tener tratados sin tener los medios de que estas declaraciones o estos tratados aterricen, se conviertan en realidades invocables por el individuo, invocables por el ciudadano, pues sería tener algo, pero no lo suficiente. Es necesario que haya instituciones a cargo de la aplicación de estos tratados, a las cuales se pueda recurrir. Como lo hacemos en México, tenemos una constitución, pero también nos valemos del juicio de amparo, por ejemplo, o de las comisiones de derechos humanos para que esta constitución aterrice en nuestras vidas concretas. Bueno, esto ocurre de manera similar en el ámbito internacional y particularmente en el ámbito interamericano. La Convención Americana prevé la existencia de dos organismos, uno de ellos anterior a la Convención, el otro es posterior a ella, que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una especie de ombudsman, una especie de comisión a la manera de la nuestra nacional, una especie de fiscal, si se quiere. A veces tiene una naturaleza jurídica mixta, digamos, mixta, pero suficiente, atractiva y eficiente además, por una parte. Y por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un tribunal internacional, interamericano de derechos humanos, algunos dirían que supranacional, no me meto en estas clasificaciones, pero bueno, como quiera que sea, es el tribunal que resuelve, en caso de haberlos, los conflictos entre un Estado y alguna persona que se encuentra sujeta a la jurisdicción de ese Estado, cuando se alega que ha habido, como con frecuencia desgraciadamente hay, violación de derechos humanos que no ha sido corregida, que no ha sido enfrentada, que no ha sido resuelta por los tribunales nacionales. Estas instituciones
Derechos Humanos, una especie de ombudsman, una especie de comisión. Bueno, rápidamente comentamos este punto. Don Sergio García Ramírez nos habla de los órganos que integran el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le atribuye una doble competencia. Si pusieron atención, habla que funciona como un ombudsman interamericano, es decir, como un órgano que se encarga de velar por los derechos humanos dentro del continente. Pero también nos habla que es un tipo fiscal porque presenta las demandas, los procesos contenciosos que va a llevar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, es muy importante esta doble competencia que se está atribuyendo, ¿verdad? Muy bien, seguimos, compañeros. A la manera de la nuestra nacional, una especie de fiscal, si se quiere. A veces Tiene una gusta naturaleza decir, jurídica mixta, digamos, mixta, ¿no? digamos, mixta, pero suficiente, atractiva y eficiente además, por una parte. Y por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un tribunal internacional, interamericano de derechos humanos, algunos dirían que supranacional, no me meto en estas clasificaciones, pero bueno, como quiera que sea, es el tribunal que resuelve, en caso de haberlos, los conflictos entre un Estado y alguna persona que se encuentra sujeta a la jurisdicción de ese Estado, cuando se alega que ha habido, como con frecuencia desgraciadamente hay, violación de derechos humanos que no ha sido corregida, que no ha sido enfrentada, que no ha sido resuelta por los tribunales nacionales. ¿Estas instituciones pueden conocer de casos mexicanos? Bueno, de hecho han conocido de casos mexicanos. Quisiéramos que fueran menos los casos mexicanos, quisiéramos que todo se resolviese en México, porque estas instituciones tienen una competencia subsidiaria, complementaria, no principal. Entonces, Es decir, se tienen que agotar los recursos internos. se tiene que agotar los recursos internos, suponemos que los hay, en México ciertamente. Escúcheme lo que dijo. Es complementaria, es subsidiaria. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo acudir a este sistema sin agotar los recursos internos, sin agotar todos los procesos que establezca el Estado para la defensa de derechos humanos. Si no quedó solucionado en la vía interna, bueno, entonces ahora sí puedo ya verificar la aplicación de este ejercicio del control de convencionalidad difuso. Muy bien. Ok, vamos a continuar. Los hay que son eficientes, suelen ser eficientes, y cuando esto opera y opera bien, pues no hay necesidad de pensar en la vía internacional. Me refiero no solamente a México, sino a todos los estados vinculados por esta convención. Pero cuando no operan las cosas como sería de desear, cuando la justicia principal, que es la nacional, no actúa con suficiencia, con eficacia, entonces puede recurrir a la vía internacional después de haber agotado los recursos. Hay casos en que no es necesario agotar los recursos, pero no nos metamos en las excepciones, sino que en términos generales hay que agotarlos y solo después se va a la vía internacional por conducto de la Comisión Interamericana. Y desde ahí se puede eventualmente arribar a la etapa ante la Corte Interamericana, que ya es una etapa judicial. No sé si Estamos lo hablando estoy expresando propiamente. adecuadamente Sí, o sí, quisiera sí. usted que lo dijera No, no, no. de alguna otra manera, pero ese es más o menos el camino. Y termina con una sentencia. Termina con una sentencia de la Corte Interamericana necesariamente, que insisto, es Importante lo que se comenta. Primero, antes de llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debo de agotar los procesos que se establecen ante la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si no se resuelve en esta vía de la comisión, entonces el asunto se va a pasar a una parte contenciosa que conocerá la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sale? Interesante el comentario, vamos a continuar. un tribunal. Emite, como cualquier tribunal, sentencias, no recomendaciones. A ver, no. ese es un punto importante. Sí. Estas sentencias, luego entonces, entendiéndolas bien, son obligatorias para el país firmante de la Bueno, Convención el Americana. país se ha comprometido en la Convención Americana en su firma, no es un compromiso moral, un compromiso ético, un compromiso político. Estamos hablando de un solamente. imperativo Es un jurídico. imperativo jurídico, está allí en la Convención. Los estados que lo han firmado, soberanamente lo han firmado, México lo ha firmado, en ejercicio de soberanía, están comprometidos a cumplir en sus términos las sentencias de la Corte Interamericana. Y eso es lo que ha venido ocurriendo, por fortuna, de manera creciente, porque muchas veces se pregunta, doctor Carbonell, sentencias que son vinculantes, sentencias que son obligatorias.
porque México, dentro de estos compromisos internacionales, ha suscrito esos tratados y como consecuencia se ha comprometido con las resoluciones que emitan estos órganos. No es si quieren o no, es un compromiso que el Estado mexicano ha suscrito. ¿Se va entendiendo? Muy bien, seguimos. Y es una pregunta natural si de veras se cumplen las sentencias de la Corte. Bueno, yo diría que crecientemente. No me atrevo a decir que algún tribunal del mundo vea cumplidas todas sus sentencias puntual y totalmente. Esto sería un poco difícil, ¿no? Bueno, tampoco la Corte Interamericana y la Corte Europea. Pero sí hay un cumplimiento progresivo, creciente de estas sentencias que son vinculantes, que son de obligatoria observancia para los estados y que deben ser puntualmente cumplidas. México no se ha resistido, afortunadamente, al cumplimiento. A veces se ha tardado. A veces se ha tardado en el cumplimiento. Hay algunas que están en curso de Hay algunas que cumplimiento. están en curso de cumplimiento, varias están en curso de cumplimiento. Hay algunas que son particularmente complejas, que contienen muchos puntos resolutivos o resolutorios, que no son de tan sencillo cumplimiento, pero se va avanzando. Ahora, lo que me parece muy importante, no es solamente que sea de cumplimiento puntual, por supuesto que es importante, es que el Estado mexicano, y esto lo digo en abono del Estado mexicano, no ha puesto piedras en el camino. No ha dicho, como a veces ha ocurrido en otros medios, no lo voy a cumplir porque no estoy de acuerdo con el sentido de la sentencia. Puede que no esté de acuerdo o puede que sí esté de acuerdo, pero es como que recibir una sentencia de un tribunal nacional. Bueno, su etapa de estar de acuerdo o no estar de acuerdo pasa cuando se dicta sentencia. Entonces México ha reiterado que está atento a las sentencias y que las cumple. Pues es una buena noticia. Pues es una buena noticia después de mucho. En general, don Sergio García Ramírez nos dice que México, pues, ha dado cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana, en mayor o menor medida, pero bueno, se ha comprometido frente a la comunidad internacional, ¿no? Creo que estos son puntos de partida adecuados. Me parece que es lo correcto que tiene que hacer el Estado mexicano, asegurar el respeto a los derechos humanos y garantizar, por supuesto, su tutela a través de estos organismos internacionales. Bien, seguimos entonces, mis queridos Años de que esta noticia no nos llegaba, finalmente nos llegó, ¿verdad? Finalmente México se comprometió con la Comisión Interamericana y ha comenzado a dar cumplimiento a sus resoluciones. Esto no es una visión paradisíaca del sistema. Quiero que conste porque eventualmente quien escucha va a decir, bueno, parece que aquello es un cuento de hadas. No, hay muchos problemas. Bueno, hay muchos problemas. Por el derecho se tiene que luchar siempre y también por el derecho que aplica el sistema Pues interamericano. naturalmente que si quiere que lucharse denodadamente, cotidianamente. Muchísimas gracias, maestro. Pues usted. como ustedes pueden ver, don Sergio García Ramírez nos ha expuesto de una manera magistral esta nueva perspectiva que se abre para todos los juristas mexicanos, para todos los juristas de América Latina en general, en donde el reto es conocer los tratados internacionales y usar las ventajas que nos da el que nuestros países formen parte de un sistema interamericano de protección de derechos humanos. Muchísimas gracias por su atención y muy pronto volveremos con otra cápsula del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muy bien, estimados amigos, entonces, continuando con este ejercicio argumentativo, vamos a empezar con el ejercicio del control de convencionalidad. Pero antes de que defina esto, quiero definir estos tres conceptos. Ahí va. Quiero definir con ustedes el control, ¿vale? De legalidad, ¿vale? Control de constitucionalidad y control de convencionalidad. ¿Sale? Ahí va. Legalidad. La adecuación del acto de autoridad a los preceptos que establece la norma. ¿Ok? Muy bien. Ese es el control de legalidad. Control de constitucionalidad. La adecuación del acto de autoridad a los preceptos que establece la Constitución, ¿sale? Y la jurisprudencia, ¿sale? Que emana de la Corte Interamericana de Derechos, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perdón. Y tenemos el control de convencionalidad,
que el acto de autoridad se debe de adecuar a los preceptos que establecen los tratados internacionales en materia de derechos humanos y recuerden, por supuesto, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí tenemos nosotros este concepto sobre el control de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. Empezamos entonces con este ejercicio señalando lo siguiente. Atentos. Control concentrado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recuerden que don Sergio García Ramírez comentó, la naturaleza de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un ombudsman, ¿sale? Del sistema interamericano de derechos humanos. Es decir, funciona como lo que sería una comisión de derechos humanos en el Estado. Pero en este caso es a nivel interamericano. Muy bien. Y tenemos que se va a convertir en un fiscal en el caso de que el asunto no se resuelva por la vía de la recomendación, entonces la comisión va a presentar su demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Vamos bien? Ok, entonces ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya tenemos una cuestión contenciosa. Ok, muy bien. Y tenemos el ejercicio del control difuso de convencionalidad. Todos los jueces, no importando su jerarquía, de los estados que han suscrito estos acuerdos internacionales, realizan un control difuso de convencionalidad. Es decir, ahí va. Muy bien. De estos estados americanos, voy a señalar los que no han aceptado la competencia. Tenemos el caso de Canadá, tenemos el caso de Estados Unidos, tenemos el caso de Cuba, tenemos el caso de Venezuela, la Guyana y demás islas del Caribe que no han aceptado la competencia de estos órganos. De ahí en fuera los demás estados sí las han suscrito. ¿Y esto qué implica? Que sus jueces, sin importar su especialidad, sin importar su materia, sin importar su jerarquía, van a velar por el respeto a los derechos humanos consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, entrado en vigor hasta 1981, México ratificando la competencia hasta 1998, y los protocolos que surjan a partir de estas disposiciones internacionales. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Todo esto, al final de cuentas, llegamos a un punto de conclusión también. Decimos, se puede realizar un ejercicio de control de convencionalidad en ambas
formas. Muy bien. Con la reforma constitucional de el 10 de junio del 2011, basamos a un nuevo paradigma en la tutela de los derechos humanos. En este punto se reforma el título primero de nuestra Constitución para pasar de garantías individuales, ¿sale? A los derechos humanos y sus garantías. ¿Ok? El cambio no solamente es de nombre, es un cambio significativo pasar a derechos humanos y garantías. En este punto, el artículo primero de la Constitución establece el reconocimiento de derechos humanos que se encuentran reconocidos en la Constitución, ¿sale? Y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Se entiende? Ok. Y en este punto vamos a hablar de un bloque de constitucionalidad, de conformidad con la contradicción de tesis 293, diagonal 2011. Ahí va. Este es mi bloque. Ok, aquí está. En este bloque de constitucionalidad, la contradicción de tesis 293 del año 2011 nos dice, tienen la misma eficacia normativa la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Dentro de este parámetro habla de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre del mismo año 1948, Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, protocolos que surjan de las disposiciones anteriormente señaladas y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Y qué se entiende por jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para nuestra Suprema Corte? Se habla de que la jurisprudencia son asuntos contenciosos. Uno, si México es parte. Dos, en aquellos asuntos contenciosos, aunque México no sea parte. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante, es obligatoria. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. ¿Cuál es el fundamento entonces del sistema interamericano? Ah, perdón, último punto. Decimos, se puede realizar control en ambas formas. Se señaló en el video. Lo comentamos a grosso modo. Ahí va. Mucha atención, por favor. En este sentido, vemos lo siguiente. Previamente, imaginen que haga un planteamiento en materia familiar. ¿Sale? En esta controversia jurisdiccional ordinaria, llevo todo mi proceso ante el juez de lo familiar. Este emite una sentencia que voy a apelar al superior jerárquico, a la sala, ¿sale? No estoy conforme con la resolución que se dictó y entonces me voy a presentar a esta autoridad, amparo directo, y este órgano
lo va a remitir al tribunal colegiado de circuito que le corresponda conocer del amparo directo. Como en este asunto familiar hice un planteamiento no solamente de legalidad, sino inclusive hice un planteamiento de convencionalidad, esto va a ocurrir. El tribunal colegiado de circuito se va a pronunciar y va a emitir una sentencia sobre ese amparo que he presentado. Esta sentencia, como hay un ejercicio de control de convencionalidad que vamos a llamar con el nombre de difuso, ¿sale? No es la última instancia, sino en revisión, este asunto lo va a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si se fijan, ya hemos agotado todos los recursos ordinarios. Ya no hay ningún recurso pendiente por tramitar. Nada en el interior del Estado mexicano. Pero como se reclama una violación de derechos humanos contenida en tratados internacionales, entonces, mis queridos amigos, vamos a presentar la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este punto va a ocurrir algunas etapas. El informe sobre admisibilidad del presente de la petición, ¿sale? Va a invitar a las partes a una conciliación y si no llega a una conciliación, emitirá un informe de fondo. Si el Estado decide no cumplir con este informe de fondo, la comisión se puede constituir como si fuera una fiscalía y podrá presentar su demanda que conocerá la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien va a emitir una sentencia. ¿Se dieron cuenta todo lo que tiene que pasar para llegar hasta el sistema interamericano de derechos humanos? Es decir, a final de cuentas, vamos a hacer este ejercicio en esa doble vía. Muy bien. Ok, vamos a continuar. Ahí va. Seguimos y vemos el siguiente comentario. Fundamento del control de convencionalidad internacional. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y Convención Americana de Derechos Humanos. Sobre este punto vamos a agregar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sale? Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el fundamento nacional va a ser la reforma constitucional del 2011 y el caso Rosendo Radilla Pacheco contra México, que fue una resolución muy importante para la implementación de este sistema. Muy bien. Entonces, hasta aquí está claro cuál es el fundamento del ejercicio del control de convencionalidad, mis estimados maestros. ¿Sí se entiende? Muy bien. Continuamos. Ahí va. Muy bien. Ejercemos un control en este sentido, por ejemplo, cuando nuestras autoridades legislen sobre una norma, se supone que estas autoridades deben de velar por el cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y entonces, cuando se crea una norma, se supone que esta norma debe estar acorde con esta convención.
¿sale? Le tenemos mucha fe a los diputados. Yo sé que muchas veces, pues esto ni lo conocen, ¿sale? Esa es una realidad. Entonces aquí tenemos que que el órgano legislativo está, está creando una norma. Se supone que en este momento tendrían que hacer un ejercicio de convencionalidad para verificar que esta norma que están a punto de aprobar está acorde con la la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Sale? Aquí lo tenemos. Muy bien. Entonces, hay que revisar que se cumpla con este parámetro. Muy bien. ¿Y qué tendrían que hacer los diputados y senadores si esa norma que están aprobando es contraria a esta convención? Pues no la tendrían que aprobar, ¿verdad? Y hacer las adecuaciones necesarias para que esta norma que hemos citado efectivamente sea acorde con la Convención Americana de los Derechos Humanos. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Pues hay mucha fe en los diputados. La verdad es que yo tengo mis dudas que esto realmente ocurra. ¿Sí? Muy bien. Pero también tenemos la obligación por parte de los jueces. ¿Ok? El Poder Judicial en las resoluciones que emiten deben de verificar que esa disposición que está aplicando está acorde con la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, vamos a hablar de cualquier juez. Ahorita vamos a hablar. Ahí va. Se supone que este juez, su señoría, cuando va a emitir una resolución, tiene que verificar que la norma que va a aplicar a este caso en particular, esta norma está acorde con la Convención Americana de Derechos Humanos. Sale que no la contradice, que todo lo contrario está conforme. ¿Vamos bien? Ok. Y de no ser el caso, lo que va a hacer el juez es desaplicar la norma que es contraria a los derechos humanos. Comentarios, dudas, aclaración hasta aquí. ¿Vamos bien? Y cuando hablamos de los jueces, yo me refiero aquí a los jueces locales y también a los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación. Tienen que hacer ese ejercicio. Muy bien. Ok. Seguimos y destacamos lo siguiente. La reforma constitucional de 2011. El artículo primero cambia para hablar de derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y para este ejercicio vamos a hablar de interpretación conforme y principio pro persona. ¿En qué consiste uno y el otro? Ahí va. Muy bien. Atención, por favor. La autoridad, ¿sale? Dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, vamos a ver que si bien es cierto, deberán de realizar su actuación de conformidad con la norma que regula el acto que van a emitir, ¿vale? Control de legalidad, también van a tener que, en este punto,
verificar que su acto se encuentra perfectamente apegado a los preceptos que establece la Constitución, el ejercicio de control de constitucionalidad, pero también adecuados los preceptos que establecen los tratados internacionales en un ejercicio de control de convencionalidad. Ok, entonces este es el parámetro que tendrá que verificarse cuando la autoridad emita este acto, lo materialice, que su acto se encuentra perfectamente apegada al orden constitucional y que se encuentra perfectamente apegado a las disposiciones que establecen los tratados internacionales. A esto lo conocemos con el nombre de interpretación conforme. Muy bien. Y por supuesto, también mencionamos el tema del principio pro persona. ¿Qué implica este principio? Bueno, tiene una implicación muy importante en el sentido de que bajo este principio vamos a ponderar los derechos humanos. ¿Sale? Estos derechos humanos vamos a aplicar la norma que fuese más favorable. Ujú. Vamos a aplicar la norma que amplíe, que, que amplíe la protección a los derechos humanos. La norma menos restrictiva, ¿sale? Es decir, siempre vamos a poner por delante a los derechos humanos a través del principio pro persona. ¿Comentario hasta aquí? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Y vemos, mis queridos amigos, cuáles son los pasos para el ejercicio del control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Paso número 1. Partimos del principio de constitucionalidad y de convencionalidad. Es decir, hay una presunción de que el acto de autoridad, ¿sale? Ya sea administrativo, legislativo o jurisdiccional, se encuentra perfectamente apegado a los parámetros de constitucionalidad y de convencionalidad. Es decir, la presunción de que la autoridad pues está cumpliendo con el parámetro de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. Una autoridad que garantiza los derechos humanos. Muy bien, vamos bien. Paso número 2. En el paso número 2 hablamos de una interpretación de la norma nacional de conformidad con el ejercicio de convencionalidad y constitucionalidad. Entonces, la autoridad, cuando tenga que aplicar una norma, esta autoridad tiene que verificar que esta norma que está aplicando, ¿sale? Esté acorde con la Constitución, ¿sale? Aquí está, que esté acorde con los tratados internacionales
en materia de derechos humanos. Es decir, en este caso, el primero es un ejercicio de constitucionalidad difuso y el segundo es ejercicio de convencionalidad difuso. Que la ley se encuentra pegado a los preceptos que hemos señalado con antelación. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Tercer paso. Decimos lo siguiente. Ahí voy. Muy bien. Tercer paso. Optar por la interpretación más favorable y de mayor efectividad para la tutela de los derechos fundamentales. ¿Qué significa? A ver, en este ejercicio del bloque de constitucionalidad, no hablamos de jerarquías, ¿eh? Para nada. Sobre este bloque, ¿vale? En su interior vamos a tener diversas disposiciones. Ahí va. Aquí tengo a la Constitución. Aquí tengo tratados internacionales en materia de derechos humanos. Aquí tengo ley federal. Aquí tengo ley local. Aquí tengo reglamento federal. Aquí tengo reglamento local. ¿Vale? Aquí tengo contrato. ¿Sale? Aquí tengo convenio, etcétera, etcétera. ¿Qué voy a aplicar yo, compañeros? ¿Qué norma voy a preferir aplicar? ¿Cuál es la norma de mayor efectividad? ¿Cuál es la norma que me otorga mayor prerrogativas a mis derechos? No lo sé. La que me otorgue mayores prerrogativas, la que me dé una mayor amplitud de mis derechos, es la que voy a aplicar. Por ejemplo, aquí un contrato individual o colectivo de trabajo. Les pongo un ejemplo. En la empresa A, ¿sale? Se ha establecido la jornada laboral obligatoria de 6 horas y se ha establecido que en esa empresa tienen derecho a 2 días de descanso a la semana. Se establece que de aguinaldo en esta empresa van a dar 30 días. Se establece que las vacaciones el primer año en esta empresa serán de 20 días y se establece una prima vacacional que corresponde a un 30% de lo que el trabajador obtenga. Si se fijan, las prestaciones son muy superiores a la ley. Eso nos dice el contrato colectivo de trabajo. Si nos vamos al artículo 123 de nuestra Constitución, se establece una jornada laboral de 8 horas y se establece por lo menos un día de descanso a la semana. Tal vez se establece que de aguinaldo se tienen 15 días por un año cumplido. Se establece que de vacaciones se tienen 12 días el primer año. Se establece que de prima vacacional se tiene el 25%. ¿Se dan cuenta cómo son superiores las prestaciones? Y si nos vamos a la Ley Federal del Trabajo, pues efectivamente esta regula los mismos preceptos que hemos señalado con antelación. Y si nos vamos a los tratados internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, más o menos se van a encontrar dentro de este mismo parámetro. ¿Vamos bien? ¿Cuál es la norma que otorga mayor prerrogativa, mayor beneficio a los derechos humanos de los trabajadores? En este caso, ¿cuál es? El contrato colectivo, ¿verdad? Entonces, esta es la norma que vamos a preferir aplicar en este caso particular. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok, muy bien.
Esperemos que sí, compañeros, ¿eh? Cualquier duda, cualquier comentario, por favor, ¿eh? Ahí va. Siguiente punto. Dice, vamos a desechar interpretaciones que no sean compatibles o de menor alcance protector. Más que desechar, el término correcto es desaplicar. ¿Sale? Desaplicar. ¿Qué significa? Vamos a poner un ejemplo. Imaginen que yo voy a aplicar el Código Civil del estado de Jalisco. Y vamos a suponer que vamos a hablar sobre un derecho de niñas, niños y adolescentes. Y que en este punto encontremos que la norma más protectora para niñas, niños y adolescentes lo encontramos en un tratado internacional. Para proteger de forma más amplia estos derechos, desaplicamos la norma del Código Civil y vamos a aplicar la norma contenida en los tratados internacionales. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Y decimos, solo si no se pudiera lograr la interpretación conforme de la Constitución de los tratados internacionales, se va a desaplicar la norma nacional o declarar su respectiva invalidez. ¿Sale? Desaplicamos la norma y aplicamos la disposición contenida dentro de los tratados internacionales. ¿Dudas, comentarios hasta este punto? ¿Vamos bien? Ok, ahí va. Seguimos. A partir de 1945, el mundo cambió y con la creación de la Organización de las Naciones Unidas, entramos en un plano de globalización. Para 1948 se estableció una Declaración Universal de Derechos Humanos, cuestión que avanzó en las otras regiones y tenemos que Europa estableció sus propios mecanismos para la tutela de derechos, lo mismo que en África, lo mismo que en Asia, ¿sale? Y también lo mismo que en América, ¿sale? Muy bien. En América, la Organización de Estados Americanos nació para 1948 y uno de los documentos fundantes fue la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de ese mismo año, de 1948. Hay sistemas que se destacan en el tema de la tutela de los derechos humanos, como es el caso de Europa. ¿Por qué destacamos el caso de Europa? Porque en Europa, en el tema de derechos humanos, vamos a encontrar que tenemos dos jurisdicciones. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Que si hay una violación de derechos humanos, yo puedo optar por combatir esa violación en el derecho interno, ¿sale? Y puedo optar por combatirla a través de qué, compañeros? A través del sistema europeo de derechos humanos. Es decir, yo decido si me voy a la instancia del derecho interno o si decido irme directamente al sistema europeo de derechos humanos. Eso ocurre en Europa. En el caso de América no es así. Recuerden que mencionamos, antes de ir al sistema, agotamos los recursos
que se establecen en el derecho interno y después de agotar estos recursos, ya nos vamos al sistema interamericano de derechos humanos. ¿Sale? Si el Estado no tuviera recursos para combatir ello, pues bueno, nos vamos directamente al sistema interamericano, pero hay que agotar previamente los recursos. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Alguna duda? Ok. Recuerden, los fundamentos de el ejercicio de control de convencionalidad lo vamos a tener en las siguientes disposiciones. Fundamento normativo. Ok, ahí va. Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, ¿sale? Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, protocolos que surjan a partir de los tratados citados con antelación y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es el fundamento bajo el cual yo voy a soportar el ejercicio del control de convencionalidad. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, para la década de los 50 creó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se estableció como su sede la ciudad de Washington, Distrito de Columbus, en Estados Unidos. Para 1969, en la Convención Americana de Derechos Humanos, se ratificó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableciendo su residencia en San José de Costa Rica. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿Sí, abogados? ¿Se va comprendiendo? Muy bien. Seguimos. Ahí va. En este caso, ya mencionamos los dos órganos que se integran. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ok, sede Washington, D.C. Acuérdense que esta comisión fue creada en 1948 con la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, ¿sale? Y tenemos la comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede se encuentra en San José de Costa Rica, y esta surgió a partir de la Convención Americana de Derechos Humanos. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? ¿Se va comprendiendo? ¿Sí, compañeros? Ok, entonces reiteramos, dos órganos son los fundamentales dentro del sistema: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ahí están los dos órganos. Bien, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre prácticamente abarca todos los estados del continente, ¿sale? Aquí incluimos a Canadá, a Estados Unidos, a Cuba, a Venezuela, a la Guyana, bueno, a la Guyana no, porque es territorio francés de ultramar, y a las islas del Caribe. Prácticamente todos los estados del sistema interamericano entran aquí. Acuérdense que este documento da origen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Primera pregunta importante que voy a formular: ¿pudiésemos hacer un ejercicio de control de convencionalidad contra Canadá, contra Estados Unidos? Y la respuesta sería
Sí, pero mi fundamento, ¿cuál tendría que ser? Mi fundamento sería la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y la autoridad que conocería sobre esta cuestión de convencionalidad sería la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Saben qué es lo malo? Que lo que va a emitir esta comisión se va a quedar en una simple recomendación. A ese punto se va a quedar la resolución que ocurra en este caso en particular, en una recomendación. Muy bien. Ok. Mientras que el sistema interamericano de derechos humanos, vamos a encontrar que no está, si se fijan, todo lo que está en blanco no está. No está Canadá, no está Estados Unidos, no está Cuba, no está Venezuela, no está la Guyana, varias islas del Caribe que tampoco van a estar. Entonces, lo que tenemos marcado con color mostaza es los estados que sí han ratificado el sistema interamericano de derechos humanos y los órganos que lo van a integrar. ¿Sale? Entonces, afortunadamente, México se encuentra dentro de esos estados que sí han aceptado a estos organismos internacionales que hacemos referencia. ¿Comentarios, dudas, aclaraciones? ¿Vamos bien? Sí, muy bien. Seguimos. Ahí va. La Convención Americana de Derechos Humanos regula derechos como son los de igualdad, los de juicio justo, los de participación política, algunos otros como son el derecho de movimiento, el de asociación, el de asamblea, el derecho a la vida, el derecho a la vida familiar, el derecho a la libertad, al asilo político, a la libertad de religión, derecho a la salud, derecho al nombre, derecho a la vida, derecho a los sistemas de seguridad social, el derecho a la protección de la propiedad, los beneficios del trabajo, la educación, la cultura, el honor, la dignidad, la protección judicial, integridad personal, vida privada, libertad de expresión, nacionalidad, libertad de pensamiento. Son algunos derechos que consagra esta Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Se entiende? Muy bien. Continuamos con nuestra exposición y vemos lo siguiente. Ahí está. Tenemos una petición o hay una solicitud de medidas cautelares por violación grave a los derechos humanos. Estas medidas cautelares las puede solicitar el propio Estado, ¿sale? O en todo caso, la va a realizar de oficio la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ex oficio, ¿sale? Pero en el tema de la petición se puede hacer por la persona que ha resultado afectada en sus derechos humanos. Puede hacerlo un grupo de personas, pero en este caso hay que designar a un representante, ¿sale? O por conducto de las ONGs, organismos no gubernamentales sin fines de lucro, que van a apoyar a la víctima a tramitar su petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Recuerden que es muy importante individualizar a las víctimas. ¿Sale? No podemos decir los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
A mí dime nombres, individualízamelos y dime cuál fue la violación a los derechos humanos que a cada uno se le cometió. ¿Se entiende? Hay que ser muy preciso con las violaciones a los derechos humanos. Y recuerden que si se presenta de forma colectiva, hay que designar un representante. Muy bien, ¿sí? ¿Seguros? ¿Vamos bien? Ok, yo veo unas camaritas, pero no veo todas, ¿eh? ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Ahí va. Vamos bien. Muy bien. Continuamos y vemos nosotros que es muy importante que en las peticiones que nosotros presentemos señalemos el acto o la omisión que comete el Estado y que ello menoscaba, afecta, lesiona los derechos humanos. En el caso en particular, vemos que el servidor público permitió un tema de corrupción por la cual se constituye una empresa. Esta empresa daña, contamina el río. Si se fijan, la contaminación afecta una comunidad y desgraciadamente por esa situación las personas tienen una afectación en sus derechos. ¿Sale? Hay un menoscabo porque sufren una enfermedad, porque sufren una afectación. Muy bien. Ok, continuamos. Para que nosotros acudamos al sistema interamericano de derechos humanos, previamente, mis queridos maestros, debimos haber agotado toda la jurisdicción ordinaria. Y en esta jurisdicción ordinaria, yo hago un planteamiento de convencionalidad para que cuando el juez de primera instancia se pronuncie, tenga que entrar al estudio de convencionalidad. Si este recurso admite una apelación, entonces presento mi recurso de apelación que conocerá una sala y esta sala, ¿vale? Cuidado con el micrófono, y esta sala tendrá que conocer también de la cuestión de convencionalidad que se hubiese planteado, ¿sale? No se resuelve en primera instancia ni ante su superior jerárquico, nos vamos al recurso de amparo y en este punto vamos a continuar con el proceso. Se emite una resolución que puede ser revisada por la Corte Suprema y la Corte Suprema va a emitir una sentencia en la cual tendrá que hacer un pronunciamiento sobre la convencionalidad planteada. ¿Hasta aquí vamos bien? El punto central, mis queridos maestros, desde el principio yo tengo que hacer este argumento de convencionalidad. ¿Sí? Si no lo hago, es muy probable que no exista este pronunciamiento. Nosotros vamos a pedir ese ejercicio, esa cuestión de interpretación de la Convención Americana de los Derechos Humanos, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre o la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Agoto todos los recursos ordinarios, todos, que no haya ninguno pendiente por desahogar. Paso este caminito así como lo vemos acá. Si yo no recorro este camino, compañeros, entonces el asunto no podrá llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos una cuestión, por favor. Ahí va. En este punto, una vez que tenemos una sentencia firme, tenemos 6 meses para presentar la solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos
humanos. 6 meses a partir de tener la resolución firme. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ok. Hay una cuestión de litispendencia. ¿Esto qué significa? Que si nosotros hemos tramitado un recurso con antelación ante otro organismo que tutela derechos humanos, entonces la comisión no podrá conocer de la petición. No debe estar en trámite ningún recurso. Si está en trámite un recurso, entonces no va a proceder mi petición. ¿Sale? Bueno, no hay nada pendiente. Vamos a empezar el proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto va a ocurrir. Empecemos. Presentamos nuestra petición. Lo que va a hacer la comisión, en primer lugar, es calificar. Entonces, aquí tenemos mi solicitud, ¿sale? Y lo que va a hacer la comisión es, va a calificar si admite, si previene o si desecha. En el caso de admisión, implica que encontró elementos de una posible violación a derechos humanos y ese fundamento se encuentra en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Convención Americana de Derechos Humanos, protocolos que surgen de estos tratados y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si admite, va a emitir un informe que se llama informe sobre admisibilidad. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Ok, seguimos. Después de esto, lo que va a ocurrir normalmente es de que vamos a emplazar al Estado responsable y vamos a invitarlo, compañeros, a que llegue a un acuerdo conciliatorio, ¿sale? De no ser el caso, la comisión emitirá un informe de fondo, emitiendo una recomendación por la violación de derechos humanos por parte del Estado responsable. Muy bien. Entonces va a presentar una recomendación. Muy bien. Y bueno, si este asunto decide el Estado no hacer caso, el asunto podrá llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Listos para el proceso? ¿Vamos bien? Ok. Paso número 1. Vamos a presentar nuestra petición. ¿Sale? Esta petición se puede hacer de forma personal, acudiendo directamente a las oficinas de la comisión en la ciudad de Washington, D.C. ¿Sale? 2. Se puede hacer a través de correo certificado y esto va a ser pagado por la propia persona, por la propia víctima de los derechos humanos. 3. Se puede hacer vía electrónica. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Si el asunto que nosotros presentamos a la comisión es admitido, se le va a asignar un número de petición que se van a atender en el orden que vayan ingresando. Si se admite a trámite mi petición, va a haber un financiamiento, ¿sale? Por parte del sistema, en este caso de la Organización de Estados Americanos,
para que la víctima tenga las facilidades para trasladarse a los Estados Unidos. Va a tener recursos para hotel, para alimentos, ¿sale? Y para traslado, ¿ok? Tanto en el interior de los Estados Unidos como también el regreso a su país. Bueno, y también el tema de ir a ese país, ¿vale? Todo esto financiado por la Organización de los Estados Americanos a través de un fideicomiso que apoya a las víctimas. Muy bien. Entonces, entiéndase, los trámites se van a atender de conformidad conforme fueron ingresando. Pero mucha atención. Imaginen que este último trámite verse sobre un grupo vulnerable. Entonces se va a atender en primer lugar. Cuando verse sobre un grupo que es vulnerable. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces, como se dio admisión a mi petición, vamos a notificar al Estado responsable para que en un término de 3 meses haga las observaciones a ese informe sobre admisibilidad. ¿Comentarios, dudas? ¿Correcto? Ok. Lo primero que se va a hacer, mis queridos amigos, es invitar a las partes a que lleguen a un acuerdo conciliatorio. ¿Sale? Es decir, que se pongan de acuerdo y que si el Estado vulneró derechos humanos, pues le repare el daño que le causó a la víctima, se llegue a un convenio y se ponga fin al presente asunto. ¿Sale? De no ser el caso, de no ponerse de acuerdo a través de un acuerdo conciliatorio, se va a celebrar una audiencia pública. ¿Sale? En esa audiencia pública, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, primero va a escuchar a la víctima y a su representante. Ok. Ellos van a formular sus alegatos y van a presentar sus pruebas. Después vamos a escuchar al representante del Estado responsable. Este va a presentar sus alegatos de inicio y las pruebas. Ok. Después van a presentar sus últimas manifestaciones. Y en este punto, mis queridos amigos, vamos a encontrar, pues, que concluyendo estas, vamos a entrar a una deliberación y entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a emitir un informe de fondo. ¿Ok? Es decir, de forma muy precisa va a señalar cuáles son las violaciones a los derechos humanos que cometió el Estado responsable, de ser el caso. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Entonces ya tenemos nosotros dos aspectos muy importantes que considerar. Ya tenemos el informe sobre admisibilidad que mencionamos con antelación y ahora tenemos un informe de fondo en donde se señala de manera muy precisa
cuáles son las violaciones a los derechos humanos que ha cometido el Estado responsable. Muy bien, ¿sí? Pero ¿qué creen? No concluye ahí el asunto. Todavía vamos a emplazar a las partes y les vamos a dar 4 meses para que las partes hagan sus observaciones a este informe de fondo y a este informe sobre admisibilidad. Muy bien. Regresamos después de los 4 meses y vamos a celebrar una audiencia pública en las cuales las partes van a presentar sus observaciones a ese informe de fondo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ese sentido podrá confirmar el informe de fondo, podrá modificarlo o en su caso revocarlo. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Si lo confirmase, lo que va a ocurrir a continuación es que vamos a darle al Estado responsable 3 meses para que el Estado responsable dé cumplimiento al informe de admisibilidad y al informe de fondo. ¿Se entiende? Ok, si el Estado decide no hacer nada, si decide no dar cumplimiento o da un cumplimiento parcial, la comisión con autorización de la víctima, este informe de admisibilidad, este informe de fondo, será la base para la presentación de una demanda. Esta demanda llegará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica. ¿Sale? Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sale? Mi informe de admisibilidad, mi informe de fondo son la base de mi demanda. Ahora, ¿quién va a representar a la víctima? ¿Quién la va a representar en esta demanda? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y por supuesto que la víctima puede tener todavía a su representante. Comentarios, dudas, aclaración hasta el punto 16. ¿Vamos bien o no me van entendiendo, compañeros? Quiero que me digan, por favor. Sí, maestro, ¿Vamos bien? vamos bien. Ok. Ahora, ¿qué va a pasar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Sale? Vamos a pasarnos de la ciudad de San José de Costa Rica, de Washington, D.C., y vamos a pasarnos a la ciudad de San José de Costa Rica. ¿Sale? Entonces, pasamos, en este caso, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? A San José de Costa Rica, donde se encuentra la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué pasa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Vamos a ver. Ok. Muy bien. Empezamos. La comisión presenta el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sale? 2 meses después de la recepción, por parte de los representantes del Estado
y en este caso la propia comisión va a resolver si admite, previene o desecha la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sale? Se van a presentar, estos SAP se entienden como solicitudes, argumentos y pruebas que van a presentar las presuntas víctimas que fueron vulnerados sus derechos humanos. Entonces, aquí va. Atentos, ¿eh? Ahí va. Estamos en Costa Rica. ¿Sale? Aquí está. Ahí está la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es nuestro escrito de demanda. Muy bien. Este escrito que elaboró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene como base el informe de admisibilidad, el informe de fondo. ¿Ok? Admisibilidad y el fondo. Además, en este punto, las partes van a presentar sus argumentos, sus pruebas. Punto número 1. ¿Está claro? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Seguimos. Contestación. El Estado responsable se puede oponer a las pretensiones de la parte actora, de la comisión, en este caso, de la víctima por conducto de la comisión. O puede reconocer total o parcialmente los derechos que se han sido vulnerados. O en todo caso, se allana y no contesta absolutamente nada. Le importa un comino y no da contestación a la demanda que está presentando, que bueno, que en este caso está emplazando la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Del punto número 1 al punto número 3, ¿vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Punto número 4. Ahí va. Muy bien. Vamos a presentar las observaciones de listas definitivas de declarantes. Es decir, a ver, que quede muy claro esto. Vamos a suponer lo siguiente. Este es mi escrito de demanda y entonces aquí se presentan testigos y se presentan distintas pruebas que van a ser desahogadas en juicio. Pruebas documentales, pruebas testimoniales, pruebas periciales, instrumentales, etcétera, etcétera. El Estado responsable por conducto de su representante puede oponer excepciones y realizar objeciones a testigos, a documentos, a peritos que vayan a comparecer. Y lo mismo, este es el escrito de contestación de la autoridad. Y en esta contestación también ofrece sus pruebas. ¿Sale? Ok. ¿Qué va a hacer la víctima por conducto de la comisión? Podrá oponer excepciones a las pruebas documentales, testimoniales, periciales e instrumentales que presente el Estado responsable. La Corte va a resolver y va a determinar qué pruebas se admiten a juicio y qué pruebas no se van a admitir. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Ok, muy bien. Bueno, después de todo esta, de la recusación, de la objeción de testigos, de la objeción de documentos, bueno, va a resolver la Corte y vamos a continuar con las resoluciones de convocatoria de audiencia. Van a admitirse los declarantes que van a comparecer en juicio, se van a resolver las objeciones o recusaciones que las partes hubiesen interpuesto. Vamos a, en este caso, a verificar cuáles son los argumentos que van a vertir las partes en juicio
¿Cuál es el objeto de las declaraciones de testigos, de peritos y demás personas que van a comparecer? Se va a citar a la audiencia pública y se fija fecha para que tenga verificativo los alegatos y las observaciones de la objeción de testigos, de la recusación de peritos, de la sustitución de declarante. Hasta este momento se van a resolver estos elementos que aquí nosotros presentamos, esas objeciones. ¿Sale? Punto número 6. Se van a recibir las declaraciones juradas por las partes que van a comparecer en juicio, tanto de testigos, ¿sale? Peritos y demás declarantes. Ok. Si hay observaciones a estas declaraciones juradas, conocidas como affidavits, también podrán remitirse después de los alegatos finales si tenemos alguna objeción con la participación que van a tener testigos, peritos y demás personas que van a declarar. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta el punto número 7? ¿Sí o no? La verdad es que traté de simplificar mucho el proceso, por eso quiero que me digan si lo entendemos hasta el punto 7. Sí, ¿Vale? maestro. Ok, punto Sí, 8. maestro. Ok, ahí va. Punto 8. Muy bien. En este punto se celebra la audiencia pública sobre excepciones preliminares de haberlas, ¿eh? Sobre testigos, sobre peritos, sobre el documento. Se va a abrir audiencia pública sobre las reparaciones de derechos humanos y los gastos que en su caso hubiese generado la víctima de llegar hasta este punto. ¿Vamos bien? Se presentan los alegatos finales de las partes, ¿vale? Y se van a hacer observaciones por escrito de la comisión. En este punto, si las partes o la comisión presentan pruebas, también van a formular sus respectivos alegatos finales, alegatos de conclusión. Muy bien. Ok. Si se fijan mucho, lo que hemos venido platicando hasta aquí se parece mucho a un proceso penal, ¿sale? Si se fijan, pues fuimos atacando cada punto. O sea, ¿qué fue lo primero que ocurrió, compañeros? Pero más que nada, imaginen que es el proceso penal, pero en la etapa intermedia y la etapa de juicio. Porque si se fijan, en todo este primer preámbulo, lo que resolvimos es sobre las pruebas que van a desarrollarse en juicio, sobre las excepciones que presenten, sobre la exclusión de pruebas, sobre la exclusión de testigos, de peritos y demás, para que nos preparemos para lo que va a ser el juicio, ¿verdad? Solamente las cuestiones de verdadero fondo son las que van a pasar a juicio. En ese orden lógico lleva, en este caso, el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Seguimos. Bueno, estimados amigos, vamos a continuar con los puntos 11 al número 14. Decimos, en este punto, si hay pruebas pendientes que las partes hubiesen ofrecido, pues bueno, se debe resolver sobre esas pruebas que en su momento son supervinientes. Se va a dictar sentencias sobre las excepciones procesales que las partes hubieran presentado, fondo y reparaciones. Se solicita, si hay necesidad de una interpretación, pues hay que hacer la interpretación y esa sentencia se le va a dar lectura con su respectiva interpretación. Idiomas de la Corte Interamericana: español, portugués, francés, holandés y creo que nada más. Ah, inglés, por supuesto, inglés. ¿Sale? Inglés. Muy bien. Si tuviésemos alguna duda sobre la interpretación,
pues hay que requerirle a la Corte la interpretación de su respectiva resolución. La mayor parte de integrantes de la Corte son de habla hispana y de habla portuguesa. Entonces, por ejemplo, si comparece Aruba o comparece, Aruba, por ejemplo, habla holandés, o comparece, por ejemplo, Haití o comparece la Guyana, pues hablan francés, ¿no? O alguna isla del Caribe que habla inglés, pues bueno, a lo mejor sí requieren algún tema de que se les interprete la sentencia, porque pues su idioma es completamente distinto al que hablan los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Se va entendiendo, compañeros? Sí. Bueno, en ese sentido, se supervisa el cumplimiento de esta sentencia por conducto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, mis queridos amigos, vamos a verificar que efectivamente vamos a darle conocimiento de esta sentencia a las partes y la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a verificar el efectivo cumplimiento por parte del Estado responsable, va a verificar con las ONGs que efectivamente se esté dando cumplimiento a la sentencia y también, por supuesto, va a verificarlo directamente con las víctimas. ¿Se entiende? Sí, compañeros, ¿vamos bien? Ok, al final, recuerden ustedes todo lo que hemos planteado en este estudio tan pormenorizado. Recordemos la cuestión de todo lo que va a conllevar un asunto para que llegue hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde mi acción principal, hay un ejercicio de legalidad, pero también aquí yo puedo hacer un ejercicio de constitucionalidad y de convencionalidad, ¿vale? Difuso. Si yo quiero realmente que mi asunto llegue hasta esta jurisdicción, hay que hacer planteamientos de constitucionalidad y de convencionalidad, abogados. ¿Para qué? Para que cuando el juez de primera instancia se tenga que pronunciar sobre esa sentencia, pues necesariamente entra el estudio de la legalidad, constitucionalidad y convencionalidad planteado. Si hay una apelación sobre ese recurso, la sala que conozca de esa apelación, pues tendrá que entrar al estudio de lo que ya hemos planteado: legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. Nosotros tenemos que ir preparando el terreno. No pidamos que la autoridad lo haga de oficio, porque no va a ocurrir. Hay que prepararlo. ¿Se entiende? Ya tenemos una sentencia firme en la jurisdicción ordinaria. Presentamos nuestro escrito de amparo directo ante la propia autoridad que emitió el acto que estamos impugnando. Esta autoridad va a remitirlo al tribunal colegiado que corresponda. ¿Sale? El tribunal colegiado conformado por magistrados va a pronunciarse en esta sentencia y en este punto se pronunciará sobre la legalidad, la constitucionalidad o la convencionalidad que se hubiese planteado. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí o no? Ok. Si el asunto que conoce el colegiado solamente se hubiese planteado legalidad, lo que resuelva el colegiado aquí, ya no hay nada más que hacer, ¿eh? Aquí concluye todo, no hay más que hacer. Pero si existe un planteamiento de constitucionalidad, de convencionalidad, entonces, mis queridos maestros, vamos a tener la revisión
en amparo directo que va a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el último intérprete sobre la constitucionalidad planteado. ¿Sale? No así sobre el tema de la convencionalidad. Si bien es cierto, se pronuncia la Corte sobre este punto, pero no va a ser la verdad legal, no va a ser lo definitivo. ¿Por qué? Porque a partir de este punto, si subsiste todavía la vulneración a los derechos humanos, vamos a presentar esta petición a la Corte y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien hará una evaluación inicial para calificar si admite, si previene o si desecha. En el caso de admitir, ¿sale? En este punto, invitará a las partes para que lleguen a un acuerdo conciliatorio. Si se llega a este acuerdo y se cumplimenta, vamos a poner fin a este asunto. De no ser el caso, se celebra audiencia pública, se escucha a las partes y se va a emitir un informe de fondo. Le damos 3 meses al Estado para que cumpla con ese informe de fondo. Si el Estado decide no cumplir con este informe de fondo, bueno, por conducto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en este caso va a actuar como representante de la víctima, ¿sale? Presentará demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien conocerá en San José de Costa Rica la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se encuentra conformada por jueces, y estos jueces van a emitir una sentencia que es vinculante, que es obligatoria para el Estado parte, entre comillas. ¿Por qué lo digo entre comillas? Ahí va. Al final de cuentas, ¿por qué se cumple la sentencia que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Por qué? Porque el Estado ha suscrito el tratado internacional. ¿Sale? En este punto hay un compromiso internacional por parte del Estado. El Estado, en ejercicio de su soberanía, ha decidido participar en la celebración de ese tratado internacional. Y por lo tanto hay un cumplimiento voluntario. ¿Sale? A este cumplimiento voluntario de los compromisos internacionales lo conocemos con el nombre de Pacta Sunt Servanda. Los tratados se cumplen de buena fe, pero por los estados que los suscribieron. ¿Vamos bien? Sin hacer ninguna declaración general, entonces se cumplen de buena fe. Pero hay que distinguir una cuestión. Siguen siendo soft load, derecho suave. Es decir, todo queda a la voluntariedad de los estados. Si los estados deciden no cumplir, pues bueno, ¿cómo los podemos obligar, compañeros? ¿Cómo? Si no quieren cumplir. Lo que podemos hacer es, ante la OEA, señalar que el estado no cumple
con esas sentencias. Lo que podemos hacer es acusarlos con el Fondo Monetario Internacional para que no se otorguen créditos al Estado. ¿Se va entendiendo? Es decir, por ejemplo, un Estado como Venezuela que decidió no cumplir con las sentencias y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cuál ha sido la consecuencia, mis queridos maestros? No hay inversión, no se quiere invertir en ese país. De alguna manera no le vamos a entrar donde se violan derechos humanos, ¿verdad? Si ustedes fueran empresarios de mucho dinero, ¿le entrarían a esos estados que no respetan tratados internacionales, que no cumplen con sentencias en las cuales ellos violaron derechos humanos? Pues ni de loco, ¿verdad? Al final de cuentas no le invierto. Entonces, esas son las consecuencias, mis queridos maestros. Ahí está el punto central de todo este debate. Por eso, mis queridos amigos, es muy importante que en esta maestría ustedes se enfoquen a aprender todos los puntos que van a analizar sobre la constitucionalidad, en este caso a través del juicio de amparo en el sistema acusatorio adversarial. Hay muchas herramientas de las cuales ustedes van a disponer para llegar a este adecuado ejercicio. Si se fijan, esta primera materia introductoria tuvo un propósito muy particular de hacer cambiar el chip en relación al nuevo constitucionalismo, a entrar a un nuevo parámetro de cómo se ve el nuevo constitucionalismo a partir de los derechos humanos. Y por eso ustedes tienen una misión tan importante en el desarrollo de esta maestría, de que empecemos a cambiar esa tesitura, de una tesitura de legalidad, eleven su estándar a una tesitura de constitucionalidad, a una tesitura de convencionalidad. No es fácil, es complejo, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que, en este caso, ustedes, como buenos abogados penalistas, no se me pueden no se me pueden conformar, compañeros, con el tema de decir, ah, bueno, pues yo voy a hacer en ejercicio de control de legalidad y para mí es suficiente mi código penal, ¿sale? Y mi código nacional de procedimientos penales. No se me pueden quedar con este nivel de litigio. Ustedes van a elevar su estándar y también van a entrar a la cuestión de constitucionalidad. Y en este punto, pues van a analizar el propio precepto que establezca la Constitución y también la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación. Y vamos más arriba en el estándar con un tema de convencionalidad. Y en este punto, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿vale? Y por supuesto, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El estándar que ustedes tienen que subir son 2 escalones más: constitucionalidad y, por supuesto, convencionalidad. El objetivo que ustedes tienen en una maestría de esta tesitura es elevar este estándar. Si ustedes van a querer seguir en el estándar de legalidad, pues de alguna manera entonces no tiene mucho caso un posgrado, porque entonces no queremos evolucionar a este punto de partida, a este litigio estratégico, a esta cuestión que va a conllevar un ejercicio de mayor reflexión, de mayor ejercicio de ponderación. ¿Se entiende, maestros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Pues, estimados maestros, prácticamente con esto estamos dando por conclusión a su primera asignatura intitulada Moderna Teoría de la Constitución. De antemano, pues yo les agradezco mucho. La verdad es que es un honor haberles servido en estas sesiones que hemos venido conversando sobre el ejercicio de constitucionalidad y de convencionalidad, presentando argumentos novedosos sobre el constitucionalismo clásico,
y el neoconstitucionalismo. Espero de verdad que los puntos que debatimos a lo largo de estas horas de trabajo, pues hayan sido importantes para ustedes. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok. Bien, les comentaba que su ejercicio es muy práctico, muy sencillo, en una cuartilla, máximo 3 cuartillas, pues un debate sobre todos esos temas que hemos expuesto y de alguna manera su propia opinión, en un pequeño ensayo así, muy sencillo, compañeros, que es lo único que vamos a tomar en consideración ya para evaluar. ¿Sale? Muy sencillo, compañeros, ¿vale? Muy bien. Pues, estimados amigos, muchísimas gracias a nombre del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal INDEPAC, Colegio Nacional de Profesores Certificados, y les agradecemos mucho, compañeros, esta primera sesión que hemos tenido con ustedes, en la cual hemos debatido temas bien importantes sobre la moderna teoría de la Constitución. Y bueno, vienen fechas muy especiales para todos. La verdad es que les deseamos que tengan ustedes una muy feliz Navidad, que sea una Navidad de mucho amor, de mucha paz, de mucha fraternidad, que sean días importantes para todos, no por el tema de consumismo, compañeros, sino por el tema de la salud, por el tema de la gratificación y por el tema del amor que debemos de tener como seres humanos. Dejar el individualismo y el egoísmo personal para ser un poquito más seres sociales y tener una convivencia un poco más importante con los seres que nos rodean. Y bueno, estimados amigos, pues les deseamos que el próximo año 2024 sea lo mejor para ustedes. Ustedes han cerrado el año con broche de oro con un estudio de posgrado. Es un cierre importante, es un cierre que de alguna manera es gratificante para ustedes. Y el próximo año vamos a empezar con todo, ya con un nuevo ciclo, con una nueva materia. Y este tiempo va a recorrer muy rápido, porque es una maestría que trabajamos junto con la maestra Patricia para que sea una maestría en corto tiempo. Por eso son clases muy inmersivas en las cuales vamos a desarrollar cada 3 semanas una nueva asignatura. Entonces, son clases de fondo, son clases que van a abarcar bastantes contenidos y bueno, hay que echarle todas las ganas en este desarrollo profesional, que más o menos por esta altura el próximo año prácticamente ya tendríamos concluida la maestría. Entonces, echémosle ganas, compañeros. Muchísimas gracias. Dios los bendiga y espero pronto estar en contacto con ustedes y poder compartir alguna otra charla referente con estos temas tan importantes. Bueno, esperando también que haya cumplido con sus expectativas, ¿no? Esperando que no haya quedado mal, porque al final de cuentas yo estuve desarrollando los temas, yo estaba...